Bendiciones a todos y comenzamos. Estamos en el estudio número 5 de conocer al Espíritu Santo. Y hoy nos corresponde la segunda parte del estudio o de la sección que se titula El Espíritu antes de Cristo. Porque Juan 7 nos hablaba de los versículos 37 al 39 de que aún no había venido el Espíritu Santo. Porque Jesús no había sido glorificado. Cristo debía cumplir su ministerio en la cruz, dar muerte al pecado y muerte a su naturaleza, triunfar sobre la muerte y resucitar. Era necesario todo ello para que el Espíritu Santo viniese a morar a todos los creyentes. Amén. Pero en el Antiguo Testamento la pregunta era, bueno, ¿y cómo obraba el Espíritu Santo si Cristo aún no había venido y aún no había sido glorificado? Y uno aprecia que el Espíritu Santo obraba en los profetas, obraba en los jueces, obraba en los reyes. Es decir, el Espíritu obraba en los líderes de Israel. Y la primera gran conclusión que resume el estudio anterior fue decir que el Espíritu Santo de Dios obra según un pacto. Israel tenía un pacto con Dios que venía ligado de Abraham, de Moisés, de los jueces, y así la línea de tiempo avanzó a través de las edades antiguas. Y la palabra nos va mostrando cómo el Espíritu vino sobre Moisés, cómo vino sobre los jueces. Y pudimos comprender y tenemos una mayor claridad de que el Espíritu Santo sí estaba en el Antiguo Testamento, pero no obraba a plenitud como hoy lo tenemos. Que bajo el nuevo pacto, su presencia, su Espíritu ha venido a ser revelada a todas las naciones, a todas las personas de la tierra. Porque era el momento en el cual Jesucristo debía cumplir todas estas promesas que se encontraban en cada texto del Antiguo Testamento. Bendito sea el Señor. Y a través de este viaje cronológico pudimos ver a Abraham, que fue escogido por Dios porque Abraham agradó a Dios por su fe, por su disposición a obedecerle. Sí. Por lo cual Dios hizo un pacto con Abraham, escogió su descendencia. Sí. Después obró en Moisés. Hay personajes entre medio, por supuesto, patriarcas, ¿no? Pero resumimos la historia, hablamos de Moisés. Cómo Moisés llevaba un duro peso de liderar un pueblo multitud de cientos de miles, y Dios toma del espíritu de Moisés para repartirlo a 70 personas para llevar esa carga. Y de ahí también extraímos una preciosa lección. Después llegamos a la línea de tiempo de los jueces, donde Israel, dice la palabra, que cada uno hacía lo que bien le parecía. Y Dios, a pesar de la rebeldía de este pueblo, por fidelidad a su pacto, a su propósito y a sus promesas, les levantaba líderes y jueces, donde la palabra nos muestra que, por ejemplo, Gedeón, Otoniel, Jefté, Sansón, venía el Espíritu para que ellos fueran los líderes y guiaran al pueblo. ¿Y cómo el pueblo recibía del Espíritu? Por la palabra de Dios. Amén. Así es como obraba principalmente el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Pero también podía habitar, según lo que he leído, según las conclusiones que he llegado, no era que venía y se iba, no. Actuaba de forma permanente en el corazón, no solo de los líderes, sino también de aquellos que atendieran a la palabra. Pero todo esto se encontraba más velado, porque debía ser descubierto el plan cuando viniera Jesucristo. Ahí se viene a explicar toda la obra del Espíritu Santo, y de ellos todos nosotros aquí participamos. Así que, amados hermanos, la última historia, siguiendo esta flecha de tiempo, siguiendo esta cronología, pasando de Abraham, Moisés y los jueces, llegamos a Sansón. Así que le pido que vayamos al libro de Jueces, capítulo 13. Jueces, capítulo 13, versículos 24 y 25. Y la mujer dio a luz un hijo, y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció, y Jehová lo bendijo. Y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él, en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Sansón es un joven que Dios levanta como juez de Israel
por un periodo de tiempo. Y nos menciona que su madre dio a luz por la visitación de un ángel. Si quiere leer la historia en su casa, es muy hermosa, el capítulo 13. Amén. Y dice que el versículo 25, y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él. Usted puede ver que el Espíritu obraba en el pueblo. Sansón pertenecía al pueblo del pacto. El Espíritu vino sobre Sansón porque Dios escogió a Sansón. Recuerde que la iniciativa la toma Dios en base a la respuesta de nuestro corazón. Por eso limpiemos nuestro corazón. Limpiémonos de toda contaminación para que seamos aceptos cada día. Y Sansón tenía un llamado de antes de nacer. Iba a ser consagrado en votos como nazareo a Dios. No debía beber vino ni sidra ni comer ciertas cosas. Debía conservar su cabello largo. Eran los requisitos del nazareo. Los votos de castidad y de servicio a Dios, de consagración, que solo algunos jóvenes hacían. Amén. Ese era el pacto y lo que Dios estableció desde antes que naciese con su madre y que ella le transmitió a su hijo. Es por esto que Sansón recibe una fuerza sobrehumana. No voy a leer los textos, pero si gusta leer Jueces 14, Jueces 15, va a ver cómo Sansón hacía uso de su fuerza sobrenatural. Una fuerza de superhéroe moderno de película de Hollywood. Una fuerza que no tiene comprensión humana. Porque el Espíritu Santo es poder en todo aspecto, hermano. Amén. Así que Sansón se valía de esta fuerza para derrotar a los filisteos, para poder llevar un buen juicio y liderazgo sobre Israel, hasta que leemos estos capítulos que no voy a comentar, llegamos a la historia de Sansón y Dalila. Y la historia de Sansón y Dalila gira en torno a lo que se expresa en Jueces capítulo 16. Así que busque Jueces capítulo 16, versículos 4 y 5. Para comenzar, que el Señor nos ayude y guíe en esta enseñanza. ¿En qué consistía la fuerza de Sansón? Era el gran enigma que se quería descubrir. Los filisteos ya habían tenido varias experiencias devastadoras por la gran fuerza de Sansón y estaban cansados de ser derrotados por Sansón. Así que nos cuenta la historia en Jueces 16, leemos versículos 4 y 5. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos. Y cada uno de nosotros te dará 1100 siclos de plata. Los filisteos contratan a una mujer filistea a sueldo para que seduzca, engañe y revele el secreto de Sansón, para poder vencer a este varón. Como usted pudo leer, Sansón se enamoró de Dalila y ya empezó mal, porque Dalila no pertenecía al pueblo, era una filistea. Y la ley de Dios establecía que el pueblo se uniera a mujeres de su propio linaje y estirpe, y no de otras costumbres, porque les guiarían e inclinarían a la adoración de sus dioses. Tenemos el caso de Salomón, tenemos el caso de Sansón, por ejemplo. Y antes de enamorarse de Dalila, los versículos previos del capítulo 16, dice el versículo 1, fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera, a una prostituta, y se llegó a ella. Los filisteos se enteraron que estaba allí en Gaza con una ramera y van a acercarlo para atraparlo y capturarlo. Le hacen guarda toda la noche. Pero Sansón despertó y se levantó y tomó las puertas de la ciudad con todos pilares y cerrojos, se las echó al hombro y se fue y subió a la cumbre del monte. Y esto me mostraba, hermanos, que Sansón venía ya decayendo, ya en un declive, enamorándose de una ramera y luego enamorándose de una filistea, revelándose a Dios. Pero previamente Sansón ya se había confiado. Va y se acuesta con una prostituta, se llega a ella y él dice, bueno, tengo el Espíritu de Dios, tengo esta fuerza, puedo valerme de ella
y claramente logró huir y el Espíritu vino y le ayudó. Pero ¿hasta qué punto el Espíritu tolera nuestra rebeldía, nuestra obstinación y nuestra desobediencia? ¿Hasta qué punto tentaremos al Señor en no obedecer a su voz y a su palabra? Porque lo que nos muestra la historia de Sansón es que Dios le dio un punto y un límite. Al igual que la historia que veremos después de Sansón, que será el centro de esta enseñanza. Así que vemos que Sansón luchaba con su problema, su inclinación a las mujeres. Ese era su aguijón, su yugo y su lucha. Y yo sé que aquí todos tenemos luchas en diferentes áreas. Y no venceremos con nuestra fuerza, y no venceremos en nuestro orgullo, y no venceremos en nuestra obstinación. Venceremos en la actitud de David, en el corazón contrito y humillado delante de Dios. Por lo tanto, llegamos al centro de esta historia, donde Dalila comienza a tratar de indagar e investigar cuál es la fuente de la fuerza. Y Sansón se lee de los versículos 6 al 20 y tanto, se lee que una y otra vez, en 3 oportunidades, Dalila le dice: revélame de dónde proviene tu fuerza. Amén. Sansón la engaña 3 veces. Le dice: mira si haces esto, mira si haces esto. Y resulta que no daba resultado. Hasta que llegamos a lo fuerte de esta historia, que se encuentra en Jueces capítulo 16. Un poco más abajo, busquen su Biblia, de los versículos 15 al 21. Leemos entonces el desenlace, o una parte del desenlace de esta historia, en Jueces 16:15. Después de 3 intentos de tratar de obtener el secreto y engañarlo. Y ella le dijo, le habla Dalila a Sansón: ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos, diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. El peor error de Sansón, y esto llévelo a la práctica, porque a mí no me interesa que usted lea una historia bíblica y diga: oh, qué bonita historia, qué buenas conclusiones. Esto es para que usted lo lleve a su vida, a la práctica. Y si usted no tiene problemas con mujeres o con hombres, ambos sexos, tiene otro problema. Y es la misma manera de tratarlo. Dios ha hecho un pacto con usted. Dios ha hecho reposar su Espíritu Santo en usted, yo entiendo. Si es que usted ha nacido de nuevo. Y si usted ha recibido de su Espíritu, usted debe ser leal y fiel a sus votos. De decidir seguir a Cristo hasta la muerte. El versículo 17 nos señala el peor error de Sansón. Le descubrió pues todo su corazón. Ahí está el problema. Nunca mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre. Ahí está el problema. Confesó aquello que no debía señalar. Fue seducido por esta mujer. Rompió su pacto. Y Dios no trata con rompedores de pactos, hermano. Tengamos cuidado. Amén. Porque Sansón pagó un grave precio. Aquí uno me dirá: bueno, no fue salvo Sansón. Mire,
Ese no es el punto. Al final Sansón fue respaldado por Dios, yo creo que fue salvo. Pero ¿para qué ser salvo de esa manera? Hacia penas, bajo tormento, bajo dolor, bajo tristeza. ¿Por qué terminar la carrera de esta manera? Habiendo tenido tiempos de gloria, ¿por qué acabar tan mal, hermanos? Estamos a tiempo de volvernos, como dice Apocalipsis, al primer amor. Tengo contra ti esto. Has dejado ese amor y esa pasión que tenías por la obra, por las almas. Amén. El versículo 20 señala el punto esencial que yo creo que es bastante doloroso al leerlo. Y luego que despertó de su sueño se dijo: esta vez saldré como las otras. Pero no sabía que Jehová ya se había apartado. Qué tremendo, qué potente versículo, hermano. Siento la presencia de Dios porque lo he experimentado. Sé que a usted le ha pasado que por el privilegio y el hecho de llamarse hijo de Dios, usted dice: voy a volver a salir de esta. Total, Dios me va a guardar y es misericordioso. Yo espero que su misericordia no se agote sobre nuestras vidas, pero tengamos cuidado. Porque lo íntimo y lo secreto lo conoce el Señor. Amén. ¿Cuál fue la consecuencia de que Dios se apartara de él? Quedó desprovisto de su espíritu. Quedó a expensas de ser derribado y destruido. Y es que como hijos de Dios, que hoy reposamos sobre un nuevo pacto y tenemos la promesa de su espíritu obrando en nosotros, usted tiene todo el derecho del mundo de sentirse valiente, protegido y resguardado y defendido por Dios. Porque usted está bajo el cerco y la protección de Dios, conforme a los diversos textos y palabras de la Biblia. Fortalezas, el Señor, refugio, amparo. Así que no es malo sentirse orgulloso de que Dios le guarda y le cuide. Amén. Porque yo veo que los impíos se sienten confiados. Carretean a las 4 de la mañana y no les da miedo andar solo en la calle. Y uno sale solo una noche a dejar a una persona. Uy, me puede pasar algo. Y el impío se pasea toda la noche a la hora que quiere y no le pasa nada. ¿Y usted va a andar con miedo? No. Obviamente usted no va a andar a esa hora fuera de un contexto. Pero no ande con temor. No ande con miedo. Porque no debemos temer, hermanos. Aunque las cosas se pongan peor, no debemos tener miedo. Vea los ejemplos de la Biblia. Vea cómo Dios se levantó en favor de los suyos. Y Dios a usted no le abandonará. Amén. Así que, ¿cuál es el límite? ¿Cuál es el límite de Dios para que finalmente haya acontecido esto sobre Sansón? Qué terrible. Es cuando persistimos en habiendo recibido tal conocimiento y la gracia, persistir en nuestra actitud obstinada y rebelde y desechar lo que Dios nos ha dado. El versículo 21 nos cuenta: mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Así que lo que pagó Sansón fue sus ojos. Le sacaron sus ojos y lo llevaron atado al palacio para burlarse de él y celebrar una gran fiesta por la victoria de los filisteos sobre Sansón. Y lo que nos deja entrever esta enseñanza es un retrato del espíritu, pues nuestra vista, comprensión y entendimiento de la realidad procede de los ojos del espíritu. La palabra dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Sansón perdió la visión, los ojos de su entendimiento, y eso lo da el espíritu. Perdió la visión y el discernimiento. Cayó atado y cautivo a su pecado. Fue cegado primeramente no de la vista terrenal, sino de la vista espiritual. Ya no veía, ya no había dirección del espíritu en él. Amén. Por eso le sacaron los ojos, para mostrarnos que la consecuencia de su pecado fue la ceguera espiritual, tomar a la ligera el Espíritu Santo de Dios a manos de una mujer. Y esto se aprecia innumerables veces en la Biblia. Grave problema es persistir en el pecado y afrentar el Espíritu de gracia en nosotros. Esta historia nos muestra cómo procedía el Espíritu en él como juez del pueblo, y dicho sea de paso, su fuerza no provenía del cabello,
sino de sus votos y pacto con Dios. Amén. Allí estaba su fuerza, en sus votos, en su consagración, en su corazón a Dios. Cuando descubrió su corazón, Dios le abandonó, de alguna manera. Qué triste. Ahora, el término de la historia no lo vamos a leer, pero los versículos 23 y 24 nos cuentan lo siguiente. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse. Y dijeron, nuestro Dios se entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios diciendo, nuestro Dios se entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y finalmente, Sansón, en medio del escarnio, de la burla, de los golpes, en una gran multitud de filisteos haciendo risa y mofa de él, Sansón clama al cielo y le dice al Señor, concédeme esta última petición. Le dice al muchacho, guíame al pilar, se abraza al pilar y el Señor viene sobre él por última vez y da muerte a más filisteos que mató en toda su vida, derribando los pilares y haciendo que la gran multitud que moraba en el segundo piso pereciera con muchos otros. ¿Por qué sucedió este desenlace de la historia si Dios ya la había desechado? Primeramente, esto nos muestra la misericordia y el infinito amor de Dios hacia sus hijos. Pero también la actitud necia de los filisteos en atribuir su victoria a un demonio, a una deidad llamada Dagón, cuando no fue ese el motivo de la victoria. El motivo de la victoria fue que Dios los entregó en manos de ellos. No que sus dioses hubiesen obrado, porque nada saben ni nada pueden en contra del Todopoderoso. Amén. Así que, amados, esta historia ya nos comienza a mostrar en esta sección y en este estudio número 5 las consecuencias que tenemos que pagar cuando como llamados, como siervos de Dios, que hemos recibido de su Espíritu, persistimos en vivir en el pecado. Y para lo que vamos a enfrentar como mundo, como país, como continente, porque vienen cosas difíciles, lo sabemos, lo sentimos. Mi hermano Prisco también me decía el otro día, se siente que viene un cambio, vienen cosas, hay un sentir en el pueblo de Dios. Así es como actúa el Espíritu en nosotros. Es un tiempo en el cual hay que ponerse mucho más serio, consagrarse, hacer votos al Señor y hacer lo que sea para no persistir en nuestro pecado, porque verdaderamente queremos brillar y ser haces de luz en medio de la generación oscura en la que estamos viviendo, y Dios nos quiere confiar y nos ha dicho, nos habló, porque su Espíritu habla, la profecía habla, nos ha dicho que quiere hacer grandes cosas, hermano. Es el tiempo de atender a la voz del Señor y no ser como Sansón y tampoco como el personaje que veremos a continuación llamado Saúl. Amén. Amén. Entonces, vamos ahora al libro de Samuel, primera de Samuel, capítulo 8. Y gloria a Dios por quienes están leyendo la Biblia en un año, Amén. porque tendrán estos capítulos y estos versos más fresquitos en su corazón. Amén. Vamos a ir entonces a primera de Samuel, capítulo 8, versículos 6 y 8. Vamos a tratar de ir resumiendo esta historia con la ayuda de Dios. Nos dice primera de Samuel. ¿Cuál es el contexto? Después del periodo de los jueces de Israel, un periodo de alto desorden que duró bastantes años, 400 parece, no estoy seguro. Dios levanta al gran profeta Samuel, un varón leal a Dios, como Abraham y como Moisés. Samuel es constituido como profeta y juez del pueblo, vidente le llamaban también. Vidente, sí. Pero cuando Samuel ya llegó a una edad avanzada, constituyó a sus hijos como jueces. Y aquí es donde Israel comienza a pedir un rey. Amén. Ya pasamos de los Abraham, de los padres, pasamos a los profetas libertador Moisés, después los jueces, y ahora llegamos al periodo de los reyes. Y nos cuenta este texto que esta petición de pedir un rey
a Samuel por parte del pueblo, no fue grato a Samuel dicha petición y estaba representando el rechazo del pueblo a Dios. Amén. Bajo eso se lee que los hijos de Samuel estaban haciendo actos avaros, se estaban dejando sobornar, a lo cual el pueblo usa esto como pretexto y excusa para pedir rey. Y leemos en 1 Samuel capítulo 8, versículo 6 al 8 lo siguiente. Pero no agradó a Samuel esta palabra, que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová, y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Así hacen también contigo. Dios le dice a Samuel, muéstrales cómo ha de proceder el rey que han pedido. ¿Quieren rey? Bueno, les daré un rey. Y note usted que el texto dice que desecharon a Dios. Porque no te han desechado a ti, Samuel, sino que a mí me han desechado. O sea que detrás de la petición de pedir un rey que les liderara y les guiara, lo que realmente se encontraba en el corazón del pueblo era desechar. Habían desechado la palabra de Dios. Y esa es una de las grandes condicionantes en nuestras vidas. El desechar, el no atender a la palabra de Dios. Nuevamente aparece este mensaje repetitivo y molesto quizás para algunos de ustedes, que el hermano siempre insiste todo el tiempo en poner la mirada en la palabra de Dios. ¿Y qué quiere que le diga? ¿Que ponga la mirada en mí, que soy muy súper espiritual y hago milagros? ¿Como tanto mentiroso? Si nuestra mirada debe estar en la palabra, hermanos. Sí, Señor. No desechar este consejo y esta palabra. Pero esto fue lo que hizo Israel. Lo que se lee después, que no leeremos, exhibe claramente que el rey que Dios escogería para el pueblo sería un rey que gobernaría para sí mismo. Gobernaría según su propio corazón. Dios después, si usted lee esta historia, les deja ver que este rey hará esto, esto, esto. Y usted en todo lo que lee llega a la conclusión que él va a reinar con rigidez para él mismo, para beneficio de él y según lo que le dicte su corazón. A pesar de esto, el pueblo dice, danos rey, queremos rey. Amén. Dios siempre habla, hermanos. Dios siempre advierte. Dios es un Dios de bastante amor eterno y que a pesar de nuestro proceder rebelde nos deja testimonio previo, nos anuncia, nos advierte para que después no estemos llorando lágrimas de cocodrilo que a mí nadie me avisó. Dios notifica a tiempo nuestras vidas para que no persistamos en esa obstinada actitud. El versículo 19 nos dice, pero el pueblo no quiso escuchar. No quiso oír. ¿Qué no quiso oír? ¿La voz de David? ¿La voz del predicador? ¿La voz de Samuel en el ejemplo? No. La voz de Dios. La voz de Dios. Eso es lo que no quiso oír. Y es que si usted no atiende a lo que le estoy predicando, no es que usted me deseche a mí. Usted está desechando a Dios. Qué tremendo es lo que vamos a ir viendo a continuación. Porque el pueblo rechazó la dirección del Espíritu realmente. Y siguió la dirección de su propio corazón. Y ese es el problema que una y otra vez Dios me ha puesto en los últimos estudios. Cuando seguimos nuestro propio corazón. Engañoso es el corazón, cuyo Dios es el vientre. Tuvimos un estudio dedicado al vientre. 9 de cada 10 decisiones se toman en el estómago. Se toman bajo nuestra naturaleza carnal. Y si no comemos palabra, y si no hemos nacido de nuevo, y si no nutrimos el hombre interior, vamos a ser guiados por lo que mejor nos parezca. Y esto le pasa con frecuencia a las personas adultas. Se vuelven obstinadas, tercas, y ya no hay cómo sacarles de su posición.
Es blanco y es blanco hasta la muerte. Y eso a Dios no se agrada, porque puede que usted esté equivocado. Por tanto, debe considerarse a lo mejor hay otra salida. Amén. Y no seguir su propio corazón siempre, sino la voz del Espíritu que está en su palabra. Examinarse. El capítulo 9 nos retrata de 1 de Samuel el encuentro del Saúl con el profeta Samuel. Dios ya se provee del rey que les va a dar para que les guíe según su petición. Por lo cual llegamos a 1 de Samuel capítulo 10, versículo 1. 1 de Samuel capítulo 10, versículo 1. Y vemos, después de este encuentro, la conversación entre Saúl y Samuel. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Allí Saúl ya comienza a recibir la bendición de ser elegido como el próximo rey. Se le derrama el aceite como símbolo del Espíritu Santo, que es como un aceite, bendito sea el Señor. Amén. Así es como se simbolizaba en el Antiguo Testamento. Y Saúl es escogido de la menor de las tribus, el menor de la familia, de la tribu de Benjamín, hijo de Cis, Saúl. Samuel le da una serie de instrucciones a Saúl. El profeta le da una serie de instrucciones como vidente de Dios, hasta que llegamos a los versículos 5 al 7, que son muy interesantes. Veamos lo que nos dice 1 de Samuel 10, de los versículos 5 y 7. 5, 6 y 7. Dice, después de todas estas instrucciones que le da a Saúl, dice el versículo 5. Después de esto, llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Amén. Bendito sea Dios. Vemos que Samuel le dice: Saúl, haz lo siguiente, dirígete a tal lugar donde hay una compañía de profetas con instrumentos musicales. Y el versículo 6, mire lo que nos dice. Entonces el Espíritu, ahí está el Espíritu, nuestro estudio, amén. El Espíritu, ¿no estoy escuchándolo? Amén. Amén. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo en estos días? ¿Acaso el Espíritu Santo en estos días no vendrá sobre nosotros con poder cuando le recibimos? Sí, Señor. ¿No profetizaremos? Aleluya. ¿Qué dice el Nuevo Testamento? ¿Qué dice Pablo en 1 Corintios 14? Deseo que todos profeticen. ¿Y usted, hermano, profetiza? No, es que eso no es del Espíritu. Es que eso no, ya no está para nosotros los creyentes. Eso era para los apóstoles y los antiguos. Tanta teología mata. El Espíritu está vivo y no ha cambiado, y desea que nosotros seamos llenos del poder y de la gloria, de la profecía, de la lengua, de la ciencia, la fe, los milagros, la sanidad y todo lo que viene con el precioso Espíritu de Dios. Pero no solo todo esto, porque qué ricos son las bendiciones, el poder y las buenas noticias. Dice también lo más importante: y serás mudado en otro hombre. Amén. Y ese es el nuevo nacimiento. Aquí está revelado. Amén. Aleluya. Serás mudado en otro hombre. Porque como dice la Escritura en Jeremías 12, no me acuerdo, dice: mudará el etíope su piel, mudará el leopardo sus manchas, estando vosotros habituados a hacer el mal.
¿Podéis seguirme? No, no podemos. Debemos ser mudados, cambiados en otra persona, la del Espíritu. Así se nace del corazón. El vientre es ese corazón que engendra una nueva vida. En el corazón nace, abre matriz y aparece el nuevo ser. No tiene que nacer de nuevo, como dijo Nicodemo. Nace del corazón el nuevo ser en nosotros, en nuestro interior. Y esto es una realidad que no entendemos, pero dice que están los deseos del espíritu y los deseos de la carne. Hay dos clases de deseos en nosotros, dos personalidades. La de Dios, la divina, la que no peca, la eterna, está aquí. Gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Pero también la carnal, la terrenal, la sabiduría diabólica, la que le inclina a las pasiones. ¿Cómo responderá usted si ha recibido una nueva naturaleza como Saúl, que Dios le mudó su persona, lo llenó de profecía y de poder? Y eso es lo que hace el Espíritu Santo con nosotros, ¿o no? Amén. Amén. Y Dios le dice lo más interesante, porque en todos los detalles la Biblia es hermosa. Versículo 7 de 1 Samuel 10. Y cuando te hayan sucedido estas señales, mire, escuche, haz lo que te viniere a la mano. Me encantó esta frase. Porque Dios, el Espíritu Santo, no controla a nadie. Usted no puede decir, el Espíritu Santo me obligó a hablar en lenguas. El Espíritu Santo me obligó. El Espíritu Santo no obliga. No obliga. Es una participación de su voluntad y la de Dios. Yo descubrí esto al hablar en lenguas. Que uno tiene que atreverse a hablar. A hablar y a empezar a decir palabras desconocidas y Dios comienza a llenar el vientre. No es que usted esté quieto, inmóvil y que venga algo a decirle, no. Actúa su voluntad. Amén. Y Dios le dice a Saúl, haz lo que te viniera a la mano. Dios aquí muestra que es misericordioso y que nos está controlándonos desde el cielo con unos ligamentos como títeres. Haz lo que te venga, Saúl. Te dejo reinar. Toma las decisiones que quieras. Y eso es lo que hace Dios con nosotros. No nos controla. Satanás controla. El espíritu de hechicería controla a las personas. El vudú, el chamanismo, el tarot y todas estas cosas oscuras del ocultismo controlan. ¿Quieres recuperar a tu pareja? 24 horas y te lo traigo a la puerta. 100% garantizado el trabajo. Eso es control. El espíritu no controla. Bendito sea el Señor. Primera de Samuel, capítulo 10, versículos 9 al 11. Continuamos leyendo y avanzando en la historia de Saúl, este rey obstinado. Dice la palabra. Primera de Samuel, capítulo 10, versículo 9 al 11. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón. Dios cumplió. Dios cumple con su parte del pacto, amén. Amén. Le mudó Dios su corazón. Y todas estas señales acontecieron en aquel día. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venían a encontrarse con él. Y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro, ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Saúl también entre los profetas? Es la reacción natural de la gente a la conversión, al llamado, a la transformación, al poder del Espíritu en nosotros. Y se evidencia el espíritu de profecía que Pablo dice en el Nuevo Testamento que debemos anhelarlo para edificar a la iglesia, para exhortar, para animar, para consolar. Es bueno anhelar los dones del Espíritu. Pídalo. Pida los dones, pida lengua, pida ciencia, pida sanidad, pida fe, pida todo lo del Espíritu. Con honestidad. Porque siempre digo, los dones no se trabajan.
Los dones son un regalo de parte de Dios. Descubra cuáles son los dones que Dios le tiene para usted. A lo mejor se los quiere dar todos o una parte, no sé. El Espíritu dice la palabra que reparte como Él quiere. Pero no es malo que usted pida. Pero los frutos, su carácter, el dominio, la paciencia, el amor, eso tiene que usted cultivarlo diariamente. Por medio de la palabra, por medio de la oración, por medio del ayuno, por medio de una búsqueda de Dios diaria. Amén. Aleluya. Así que Dios le mudó su corazón. Ese es el sello del nuevo nacimiento. Bendito sea Dios. Y profetizó. Y podemos ver y podemos entender que el Espíritu Santo no obraba muy distinto antes, a la luz de estos textos. Se cumple el patrón. Amén. Se cumple lo mismo. Vamos descubriendo tesoros y misterios de la antigüedad. Y algo muy interesante, quería señalar, lo que caracterizaba a Saúl era su presuntuosidad. Saúl era presuntuoso. Eso es lo que vamos a ir descubriendo. ¿Y quién es una persona presuntuosa? Un presuntuoso es alguien que se mueve de modo violento y rápido. Es una persona precipitada. Es sinónimo del orgullo. Y eso es lo que se ve en Saúl, un hombre presuntuoso que tomaba decisiones apresuradas, violentas, rápidas. No consultaba, llegaba y tomaba decisiones. Y nosotros debemos tener cuidado con dirigir nuestra vida de forma precipitada, porque vemos que Saúl pagó graves consecuencias por llegar y tomar decisiones conforme a su corazón. No esperar, no consultar a Dios, no tener paciencia, no vivir los procesos, no pagar el precio, hacer lo que mi corazón quiere. Yo quiero esto y nadie me saca de esto. En vez de escuchar la voz de Dios, que Dios nos hable, hermanos, a todos, a mí, a usted. Porque todos tenemos este problema de presuntuosos, somos rápidos, tomamos decisiones y después dejamos una escoba, un desastre por nuestra actitud obstinada. Así que ahora saltamos al capítulo 12, el cual es una revelación magistral del amor y del obrar de Dios. Vamos a 1 de Samuel 12. 1 de Samuel capítulo 12. Y lo que vemos en los primeros versículos es que Samuel da su último discurso público, donde el profeta se presenta ante todo el pueblo. Y Samuel lo que hace es encarar al pueblo y tomar algunas historias del pasado para mostrarles, para exhibirles cómo ellos repiten el patrón de sus ancestros, para exhibir su deslealtad, a pesar de que Dios siempre se había provisto de un líder y de un guía para ellos. Pero el pueblo constantemente se olvidaba de Dios e iban tras sus ídolos. Iban tras su dinero, su hija, su hijo, su mamá, su trabajo, su hogar, sus afanes. ¿Cuál es su ídolo? ¿Cuál es su ídolo, hermano, hermana? ¿Qué es más grande que Dios en su vida? Su esposa, su polola, su mamá, su hijo, el dinero, su trabajo. ¿A qué le dedica más tiempo que a Dios? ¿Qué ama más que el Señor? ¿El Señor ocupa el cetro y el centro de su vida? Tengamos cuidado, porque Dios no comparte su gloria. Así que leemos en 1 de Samuel capítulo 12, de los versículos 11 al 13. Después de todo este discurso y de haberles mostrado su deslealtad en el pasado, les vuelve a citar otro ejemplo de lealtad. Y dice, 1 de Samuel 12, 11 al 15, al 13. Entonces Jehová, le cuenta, está hablando Samuel, entonces Jehová envió a Jeroboam, a Barak, a Jefté y a Samuel, y os libró de mano de vuestros enemigos en derredor, y habitasteis seguros. Y habiendo visto que Nahás, rey de los hijos de Amón, venía contra vosotros, me dijisteis, no, sino que ha de reinar sobre nosotros un rey. Siendo así que Jehová vuestro Dios era vuestro rey.
Ahora pues, he aquí el rey que habéis elegido, el cual pedisteis. Ya veis que Jehová ha puesto rey sobre vosotros. Allí vemos cómo Dios y el profeta les muestran su de lealtad a pesar de que él les levantó a los jueces, Jeroboam, Bará, Jefté, Samuel, y antes también a Moisés. Pero no, dijo el pueblo, danos un rey. Pero si yo era su rey, dice el Señor. Entonces, a pesar de esta rebeldía, este pasaje nos muestra el constante amor y misericordia de Dios. Ponga atención a los versículos siguientes, el 14 y el 15. Y Samuel, a pesar de esta rebeldía, como lo hace con nosotros, que persistimos en el pecado y en rebelarnos, aún así el Señor te dice en esta tarde, si temiereis a Jehová y le sirviereis y oyereis su voz y no fuereis rebelde a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien. Mas si no oyereis la voz de Jehová, y si fuereis rebeldes a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres. ¿Cuáles son los requisitos a pesar de nuestra conducta persistiva y rebelde? Si temiereis, le sirviereis y le oyereis, y no fuereis rebeldes a la palabra de Dios, a la palabra que tiene el Espíritu de Dios en cada sílaba y letra del Espíritu de Dios usted recibe. No resista su Espíritu. Tema, sírvale, óigale. Pero si no, las consecuencias. Dios siempre nos dice, hermanos, la bendición, la maldición, las consecuencias o todo lo asociado a la bienaventuranza y a lo bueno. Después de esto, Samuel hace una grande señal en la naturaleza. Hace caer truenos y grandes estruendos de lluvia, siendo que no era fecha de esto. Por lo cual el pueblo temió en gran manera. El pueblo reconoce que pecó al pedir un rey. Y concluye esta sección en el versículo 20. Y también atienda cada uno de estos versículos porque son preciosos. Samuel les dice del 20 en adelante, después de todo esto y de que el pueblo reconoce su rebeldía. Y Samuel respondió al pueblo, no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal. Mire cómo Dios habla todavía, hermano. Todavía tiene misericordia. Pero con todo eso, mire, con todo este mal que usted ha hecho, no os apartéis en pos de Jehová, sino servirle con todo vuestro corazón. Amén. No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Mire qué lindo el Señor con usted. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Mas si perseverareis en hacer mal vosotros y vuestro rey, pereceréis. Hasta este punto, ya llegando a los últimos versos de esta historia, vemos que Dios fue suficientemente claro con el pueblo y con Saúl. Se cansó de advertir, se cansó de amonestar, y a pesar de sus pecados repetitivos, de su actitud rebelde, a pesar de todo este mal que usted ha hecho, con todo esto, sirva y siga al Señor con todo su corazón. Todavía es tiempo. Todavía es tiempo. Todavía hay esperanza, como dice Manuel. Mientras hay vida, hay esperanza de humillarnos, y inclinarnos y buscar a nuestro Dios. Así es, Señor. Amén. Así que aquí se hallan claves importantes sobre aquellos que reciben su espíritu, a pesar de su maldad y rebeldía. Inclinarnos a Dios, oír su palabra, atender a la palabra. No es que me dijeron, no es que yo me imaginé, no es que la masa y la mayoría dice esto. Y eso no me sirve, no me vale de nada, hermano. Amén. Es la palabra de Dios el buen consejo. Amén. Yo soy el consejo, dice el Señor. Amén. De mí procede la ciencia y la sabiduría.
Porque ¿quién me dio a mí primero para que me fuera recompensado? Nadie. Nadie le da consejo a Dios. Él es el consejo. Él es la palabra. Esto nos sirve para entender quién es Dios. Amén. Ahora, amados, vamos al fracaso de Saúl. Producto de su presuntuosidad. Producto de ser un arrebatado, de actuar según su propio corazón, no consultar a Dios, no respetar el pacto. Al ver que Samuel tardaba por el ataque y la invasión de los filisteos, Samuel se tarda, me dijo el profeta que iba a llegar en 7 días y no ha llegado, por lo tanto voy a ofrecer yo el holocausto. Yo voy a agradar a Dios y me voy a apresurar a hacer lo que creo que a Dios le agrada. Y eso es lo que tenemos nosotros que entender, que las cosas no se hacen como yo me imagino. Yo no busco a Dios como yo me imagino. Yo busco a Dios conforme a lo que está revelado en su palabra. Y de eso Dios se agrada. No de los presuntuosos que se apresuran a decir, hago este esfuerzo, me porto bien y hago esto para buscar el favor de Dios. Y Dios no te ha demandado ciertas cosas, hermano o hermana. Primera de Samuel 13. Al ver que Saúl se precipita a ofrecer el holocausto, leemos en Primera de Samuel 13, versículos 11 al 14. Saúl se precipita a ofrecer el holocausto por causa de este pueblo que los invade, por el temor del pueblo. Saúl dice, bueno, el profeta me ha fallado, voy a ofrecer yo el holocausto. Versículo 11. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Migmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Tremendo, terrible, estremecedor lo que acabamos de leer, porque el profeta Samuel se tarda en llegar al encuentro. Saúl ve que el pueblo se le deserta y se mueve él mismo. En el versículo 11, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo. Versículo 12, sacó sus propias conclusiones. Yo no he implorado el favor de Dios. Me esforcé y ofrecí holocausto. Y uno dice, bueno, ¿y en qué se equivocó Saúl? Si usted nota, qué interesante, dice, me esforcé. Me esforcé. Y como seres humanos carnales, creemos que Dios se agrada de que nosotros hagamos esfuerzos. A Dios le agradará este esfuerzo, que yo haga esto. Pero no era lo que Dios le había pedido a Saúl. El profeta tenía la autoridad para ofrecer el holocausto. Nadie más tenía autoridad de hacer esto. Ni aunque le pareciera bonito y muy sagrado y muy honorable, Saúl actuó presuntuosamente, se dejó mover por las circunstancias, miró la vida bajo la incertidumbre y los peligros. Y eso es un corazón que no tiene fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Y si usted es una persona que se guía por lo que ve, por las calamidades, por la desdicha, por el presente, usted está desenfocado del mapa. Aleluya. Porque la visión cristiana es mirar después de la tormenta. No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales. Los problemas son temporales. La muerte de un ser querido es temporal. Esto y esto, el trabajo, la salud es temporal. Pero lo que viene de Dios es eterno. Y eso es lo que debemos mirar.
y no como Saúl. Mirar nuestra propia visión, nuestros temores y esforzarnos en hacer cosas, sacrificios y holocaustos que dictan de un corazón que no ha entendido que primero hay que obedecer a la palabra. Y la palabra fue clara. Espera al profeta hasta que él llegue, no hagas nada. Y Dios lo desechó para siempre. Punto final. Sin oportunidades. Pero Dios, Jehová, se ha buscado un varón conforme a su corazón. La conclusión que Dios me reveló y extraje de esta historia, que no conocía en detalle y en profundidad, es que la lección que nos deja el rey Saúl es la siguiente. Dios le dio un rey a Israel conforme al corazón del pueblo y no conforme al corazón de Dios. Amén. Esa es la principal lección. Le dio un rey que se guiaba por su voluntad, por su deseo, por su obstinación, por su orgullo, por lo que él creía mejor. Y nunca se dejó guiar por el Espíritu de Dios, Amén. por los deseos del Espíritu. Amén. Desechó la palabra. Y si usted está aquí escuchando la palabra semana a semana, como muchos hermanos que ya no vemos, y me da, no lo digo con orgullo, pero si habemos de ser 3 conectados y 2 aquí presentes, da lo mismo, seguimos igual adelante. Amén. Sí, Señor. Porque no nos guiamos por la aprobación y las multitudes, nos guiamos por lo que Dios nos dé testimonio y lo que Él quiera seguir haciendo. Amén. Amén. Así que el cierre de esta historia lo vemos finalmente. Después usted puede leer las otras actitudes de Saúl, donde Samuel le dice: has actuado locamente, no cumpliste lo que Jehová te mandó. Leemos en 1 Samuel capítulo 16, los últimos textos. 1 Samuel capítulo 16, versículo 13. David es ungido como el nuevo rey de Israel, pero pasarían muchos años para que David pudiera ejercer como rey. Tuvo que pasar diversos problemas, pruebas y situaciones para llegar a la posición de rey por culpa del famoso Saúl. Entonces dice 1 Samuel 16:13, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Y el versículo 14 dice, ¿qué dice el versículo 14? ¿Quién lo puede leer fuerte y en voz alta? El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Dios desechó a Saúl, se tomó otro rey, lo ungió, le hizo lleno de su espíritu, y a continuación, instantáneamente, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Esto no es un juego. Aquí el creer que porque un día fuimos bautizados en agua, porque un día hicimos la oración de fe, porque un día me conecté a la reunión y dije que Cristo es mi Señor y todo el que confesar el nombre del Señor será salvo. Mire, muy bien, muy hermoso y muy maravilloso. Pero tenemos que perseverar, continuar, resta carrera, y la palabra nos muestra que si a pesar de haber recibido la gracia, Dios haya mudado nuestra naturaleza vieja en una nueva, nos haya investido con poder, nos haya dado dones del Espíritu Santo, la unción y la gracia que solo viene del cielo, a pesar de todo esto y de que Dios te diga: David, Samuel, Loreta, Emanuel, Andrés, Silvana, Denise, Andrea, Salomé, Juan Carlos, quien sea que se sea, Dios te dice: haz lo que bien te venga a la mano, haz lo que bien te venga en el corazón. Dios te deja, hermano. Toma tus decisiones, toma tu dirección, guía tu vida, pero considera en cuántas de ellas estás consultando al Señor. Porque nos muestra la historia que Dios nos mantuvo esclavo y convicto a Saúl. El texto de lo que hicimos hoy día fue tratar de demostrar cómo Dios siempre los estaba moviendo a que se volvieran, a que tomara la buena decisión, a que sea guiado por su espíritu, pero él rechazó el consejo y la dirección de Dios. Rechazó su palabra. Bendito sea el Señor. La próxima semana hablaremos de David y tomaremos los últimos ejemplos para terminar esta parte del estudio. El Espíritu Santo
antes de Cristo. La tercera parte, donde seguiremos avanzando en la flecha de tiempo, contaremos brevemente la historia de David. Me quedo con la sensación y las ganas de leerle primera de Samuel 15, donde nos muestra los pecados de ídolos e idolatría, obstinación y orgullo. Y el Salmo 51, donde David le dice a Dios: no quites de mí tu Santo Espíritu. Aleluya. Vamos a aprender claves interesantes de lo que a Dios le agrada, de lo que Él busca en nuestro corazón. Eso quizás lo quería hacer ahora, pero lo dejaremos para la próxima enseñanza y sumaremos algunas ideas adicionales para este estudio tan interesante en el cual Dios quiere que conozcamos el obrar de su Espíritu Santo hoy en nuestros días, pero que en el pasado vemos que no actuaba muy diferente. Amén. No actuaba muy diferente. Venían, profetizaban, y Dios quiere seguir llenándole a usted y a mí de su presencia. Que el Señor les bendiga a todos. Oramos y agradecidos por este tiempo de estudio y de enseñanza delante de los ojos del Señor. Bendiciones. Cristo vive y Cristo viene. Amén. Oramos.